Buenos días, jóvenes señoritas. Estamos aquí nuevamente para avanzar un nuevo tema. Más que un tema es mm, repasar o recordar muchos de lo que ya sabemos, pero que realmente nos falta a nosotros de ponerla en práctica. Y vamos a ver entonces cómo podríamos nosotros, y decimos, para fortalecer todo esto tenemos que saber qué es la Biblia y vamos a ir reconociendo que la Biblia es importante para nosotros los cristianos, sí, no, ¿por qué no? Y vamos a ir viendo esto. Primeramente vamos a recordar qué es la Biblia. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen historias, doctrinas, códigos, tradiciones que orientan a todos los cristianos, ¿no? Eh, Especialmente tenemos la tradición judía que está en el Antiguo Testamento y en el nuevo anuncio del Evangelio de la salvación que está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver primeramente por qué decimos que la Biblia es una colección de libros, porque tiene varios libros, ¿no? O sea, no es un libro como el de sociales o un libro para leer póngase, La vida es bella. Entonces no es, sino que la Biblia más que todo es un conjunto, digamos, de varios libros, ¿no? La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega también, que significa también libros sagrados. Entonces vamos a ver que es una, antiguamente se escribían en rollos, y esto se ha ido uniendo, entonces ya la que tenemos ahora es una Biblia con todos los libros, ¿no? Vamos a ver que la Biblia fue escrita en 3 idiomas a un principio, en el hebreo, el arameo y el griego. Estos tres, el hebreo y el arameo, bueno, ya son lenguas que a veces ya no se están utilizando, digamos, ya a veces se las trata como lenguas muertas. Sin embargo, estos idiomas en los cuales se fue escrita la Biblia, ¿no? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por ejemplo. Era la lengua de Palestina. Una parte del libro de David fue escrito en arameo. Entonces ya vemos que porque está de mezcla de estos idiomas, ¿no? Entonces, también vamos a ver que el libro de sabiduría fue escrito en griego, porque era la lengua principal que se hablaba en muchas partes ya del mundo. O sea, la Biblia no es, digamos, que se ha escrito en una sola época, ¿no? Sino que se han ido en diferentes épocas, y es por eso que se tiene que en estos idiomas que se han ido escribiendo. ¿Cuál es la estructura de la Biblia? Ahora vamos a ver. La Biblia cristiana se divide en dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en total, la Biblia tiene 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros donde se encuentra, se dice, la historia del pueblo de Israel. O sea, cómo este pueblo es elegido por Dios para después ir formándose, ir creciendo poco a poco. Ya habíamos visto, ¿no? Que poco a poco se va formando con quienes. Entonces, Abraham, tenemos al cual le promete Dios algo, y después su descendencia va creciendo. Entonces, todo este pueblo que se va formando, cuando están en Egipto, sufren esclavitud, salen, todo esto está en la Biblia. Entonces, tenemos que han sido escritos en diferentes épocas, pero está ahí donde podemos leer. Y también este Antiguo Testamento está dividido por bloques. Los libros del Pentateuco, los históricos, los proféticos y los libros de sabiduría. O sea, como son 46 libros, están acomodados de esta manera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el libro del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son 5 libros. Para muchos, especialmente para los judíos, es conocido como el libro de la ley. Es el símbolo de unidad del pueblo de Israel. Ahí vamos a ver
cuál ha sido la creación, cómo este pueblo ha sido llamado, cómo se ha ido formando, cómo han salido de ese pueblo, cómo Dios les ha dado los mandamientos, o sea, sus leyes. Todo eso está en estos 5 libros. De ahí tenemos los libros históricos, que son 16 libros que quieren explicar algunas acciones realizadas por Dios en la historia del pueblo de Israel. Es como una historia en la cual cómo va actuando Dios junto con su pueblo para poder estar con ellos y para decirles, yo estoy con ustedes, ¿no? Y él les he puesto una pequeña imagen donde más o menos pueden ver qué libros se tienen ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vamos a ver así como los libros sapienciales, por eso son 5 libros cuyos autores reflexionan sobre la realidad de la persona humana. Los libros poéticos son 2 libros, Salmos y Cantar de los Cantares, que se trata de poesías más recitadas y generalmente estos 2 se cree que lo ha hecho David y también Salomón, ¿no? Los libros proféticos, que son en número de 18, ellos se encuentran recogidos las enseñanzas de los personajes importantes del pueblo de Israel, como ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, son los profetas que han ido indicando cómo este pueblo tenía que mejorar o cambiar de actitud para regresar a los brazos de Dios, digamos así, ¿no? Entonces, estos libros van mostrándonos que en el Antiguo Testamento hay la necesidad de que ese Dios vaya indicándoles y vaya caminando con ellos. En esta otra imagen, la siguiente, les he puesto más o menos la división. En el lado izquierdo van a ver todo el Antiguo Testamento y en este lado el Nuevo Testamento. Y ahí están separados por colores todos los libros que les he ido nombrando antes, ¿no? El Nuevo Testamento, vamos a ver que consta de 27 libros, que están divididos en evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, cartas católicas y el Apocalipsis. Los evangelios, ¿cuáles son? Entre los evangelios también se conoce con nombres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se los llama sinópticos? Porque en estos 3 vamos a encontrar mucha similitud de algunos pasajes que Jesús ha hecho, por ejemplo, en Mateo, y aparece también en Marcos, perdón, y en Lucas, ¿no? Ya puede ser, es como cuando yo veo algún momento que ha pasado, puede ser, a ver, un juego, pero yo tengo una mirada, pero ahí uno de sus compañeros de ustedes, puede ser cualquiera, ¿no? Que haya visto y también lo va a contar, pero de diferente manera. Y hay otra tercera persona que también puede haber visto, ha participado o también toma algo de mí y del otro y va relacionando. Entonces, de esa manera se llaman sinópticos. Sin embargo, el Evangelio de San Juan es más profundo, digamos así. Y significa que San Juan se alejó después de que Jesús les dejó y ellos empezaron a anunciar la buena noticia. Juan se aleja y se va más que todo a lugares más alejados, desiertos, donde él empieza primeramente a analizar, a repensar todo lo que hace y va formando un grupo de personas. Y estos van cada vez analizando, por eso inclusive desde el inicio del Evangelio de Juan, no empieza como los otros. Mateo empieza, por ejemplo, con la genealogía de Jesús, el otro empieza con el nacimiento de Jesús, el otro desde el bautizo de Jesús. Entonces, cada uno empieza de diferente manera, pero en sí quieren tomar todo. En cambio, Juan dice, el verbo se hizo carne. Entonces no dice Jesús nació, sino el verbo sí. Entonces, hasta su manera de expresar es más diferente. Y generalmente el Evangelio de Juan se va leyendo en las celebraciones de Semana Santa, diferente. Y en cambio Mateo, Marcos y Lucas tienen sus años. Cuando hemos visto el año litúrgico,
que es A, B y C. Entonces, el Mateo es el A, Marcos el B y Lucas el C. Entonces, cada año diferente. En cambio, Juan se lee en cualquiera de los tres, pero que es más profundo, ¿sí? Y tenemos también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es desde lo que Jesús los ha, digamos, dejado solos, pero les ha enviado al Espíritu Santo. Y ya empezamos a ver en los Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo viene, les ilumina, les da los dones y con eso, con esa fortaleza que tienen, salen ellos a anunciar, ya no tienen miedo a que los apresen, los maten ni nada, sino que empiezan a dar su vida inclusive por el mensaje de Jesús. Y es por eso que en los Hechos está toda la vida de los apóstoles, cómo han ido. Ahí tenemos que, por ejemplo, Pedro, cómo muere Pedro, cuál es la conversión de San Pablo, por ejemplo. No era San Pablo, era un personaje que se llamaba Saulo, y era uno que perseguía a los cristianos y que había tomado tanto poder que inclusive fue a los romanos, les decía, denme a mí cartas de presentación y yo voy a ir, los voy a agarrar y los voy a traer. Y realmente eso hacía Saulo, ¿no? Iba, veía quiénes eran o sabía, entonces los agarraba y a todos los llevarlos a los circos, ¿no? Que en Roma realmente han ido donde mataban a los primeros cristianos, ya sea comidos por los leones, quemados, crucificados, pero lo que más le llamaba la atención a Nerón, por ejemplo, era la expresión de los rostros de estas personas que morían. No los veía desesperados, sino con una cara de felicidad, de alegría, de entregar la vida por algo. Entonces, en el libro de los Hechos está todo eso. Y también vamos a ver, ahí les decía que Saulo es el que va a escuchar la voz de Jesús cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor, que yo no te conozco? Y ahí empieza a mostrarle y le dice, yo soy Jesús al que me sigues. Y en realidad Jesús ya no estaba aquí en la tierra, ¿no? Sino perseguía a los cristianos. Esa parte nos quiere decir de que Jesús está en cada uno de nosotros, que es parte de nosotros. Y entonces dice, ¿por qué me persigues? Y entonces cuando él dice, yo no te conozco, y entonces él empieza, es Ananías el que va a ir y le va a enseñar, le va a decir quién es, cómo es, entonces cambia. Y va a ser Pablo, que uno de los que, inclusive cuando se enteran de que Pablo está ahí y que está ciego y que quiere y Jesús le dice, anda y cúralo, él a un principio no quiere ir. Dice, ¿cómo? Si es el que nos está persiguiendo y todo. Dice, no, es que él es el que lo he escogido para que algo mucho más grande haga. Y efectivamente, cuando se convierte Pablo, era un principio perseguidor, ahora va a ser perseguido. Y Pablo, cuando se bautiza cambia el nombre de Pablo, es el que va a llevar inclusive el mensaje, o sea, las enseñanzas que Jesús que recibe de Pedro, que recibe de todos los otros apóstoles, va a llevar inclusive hasta Roma. Es el que hace más viajes llevando el mensaje de Jesús. Y es el que vamos a ver que escribe cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, cartas personales, a Tito, a Filemón. Entonces, estas cartas son las que hace Pablo. Y si se dan cuenta, Jesús o Dios llama a cualquiera a estar a su servicio. Inclusive aquella persona que era más, que no le daba importancia y todo esto, justo a ellos, ¿no? Entonces, aquellas personas que reniegan a veces, como vemos ahí con Saulo, que se convierte y llega a ser una de las personas que lleva el mensaje de Jesús a todo lado. Después tenemos también las cartas católicas, que le llamamos, que son la carta a los hebreos, la carta de Santiago, carta de Pedro, cartas de Juan y de Judas, que tenemos, ¿no? Que son cortitas, pero sí. Y finalmente, el último libro es el Apocalipsis. Muchos de nosotros tomamos el Apocalipsis como si fuera de algún presagio, de algo malo que va a suceder. Sin embargo,
tenemos que se ha escrito el Apocalipsis, se escribió con dar esa esperanza a aquellas personas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo maltratadas, darles esa esperanza de que va a haber momentos más felices. Entonces, ¿no? Que es la esperanza de que no la pierdan. Entonces, muchos de las personas dicen es como si fuera un quinto evangelio, pero muchos también lo toman como si fuera que va a ir a acabarse el mundo y es todas las cosas que va a pasar. Entonces, todo depende cómo lo vayas explicando, haya sido explicado el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, estos libros son del Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Para leer la Biblia sabemos que la Biblia está organizada por capítulos. Los capítulos son los números grandes que están en la Biblia, que son los más grandecitos que las letras inclusive, y esos son los capítulos. Y también hay otros que son los versículos que son más chiquititos y que están entre las letras. A veces hay Biblias en las cuales en un solo costadito están, por ejemplo, los versículos, pero hay otros, en cambio, hay otros donde puede estar en la mitad, al principio, al final. Entonces, esos son los versículos. Y cada capítulo tiene versículos. Puede ser un capítulo 1, digamos, que pueda tener 10 versículos. Entonces, ¿cómo podemos buscar? Por ejemplo, Mateo, se escribe el Mateo, MT, que es las iniciales, y decimos, por ejemplo, capítulo 10. Entonces, 10, coma, o sea, el 10 delante de la coma quiere decir el capítulo. Coma, ponemos 1 raya 4, quiere decir entre las letras chiquititas, que son los versículos del 1 más el 4 tengo que leer. Donde aparece el 5 me paro. Entonces, hasta ahí tengo que leer. Esa es la forma de leer la Biblia para poder entender. Muchos de nosotros a veces, ¿para qué son estos? ¿No? Entonces, ahí les he puesto, por ejemplo, cómo es Mateo, cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Entonces, para que podamos también practicar, porque a veces agarramos la Biblia y no sabemos cómo manejarla, cómo hacer, cómo leer. Y a veces no sabemos y esta es una forma de recapitular, digamos, que inclusive este tema lo han debido ver ya en años pasados, pero a veces lo tomamos a la ligera y otra vez estamos, ¿y dónde queda? ¿Y cómo está? ¿Dónde estaba? ¿No? Y a veces les digo, a ver, busquen en la Biblia el libro Corintios y no saben dónde está el Antiguo o en el Nuevo. Entonces, es una forma para darnos cuenta si está en el Antiguo Testamento o el Nuevo, ¿no? Entonces, es para que podamos cada vez mejorar y saber también cómo podemos leer. Chicos, eso sería, ¿no? Eso sería todo. Agradecerles y sobre todo decirles que cualquier duda, pregunta que tengan, nos vamos a ver en la clase. Y gracias.